¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este video canal. Y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial y vamos a estar hablando de varios temas interesantes sobre temas de agilismo, sobre temas de software. Y bueno, la invitada que tenemos hoy, pues ella es ingeniera en sistemas computacionales, pero está totalmente más metida, creo, en este tema del agilismo. Ella es Agile Trainer en Agile Academy, también es mentora en Codemia y entre otras cosas, pues bueno, yo la conocí porque ella ha dado varias conferencias en Telmexcop, que es la forma en la que me enteré, y porque nos platica así como de temas de agilismo con ejemplos de Star Wars y eso, que me parece bien interesante. Te vamos a platicar con ello. Y bueno, pues estoy presentándoles a Vanessa Amaya. Vanessa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal por allá? Todo muy bien por acá. Oye, quiero darte las gracias antes que nada por darnos el espacio. Y pues bueno, antes como de entrar a las preguntas interesantes, pues ¿cuáles son tus pasatiempos? ¿Qué música te gusta? Es decir, ¿qué hay fuera de todo este tema del software y del agilismo y de andar regañando ahí a los que no hacen bien su tarea? Pues mira, detrás del agilismo hay una mamá de 2 niños, entonces ahí la verdad es que me entretengo bastante, me encanta jugar con ellos. Mi niño es igual de ñoño que su madre, mi hija es más del lado creativo y de armar y deshacer y dice que le gusta arreglar coches y se inventa coches, entonces la verdad es que jugar con ellos es de mis pasatiempos favoritos. De música soy popera totalmente, y más pop 90, 80s, 90s. El nuevo pop está chido, pero ya estoy en esas edades donde te quedas atorado en las nostalgias musicales. Entonces, de música eso. Y bueno, soy fan de las series, me encanta Netflix. Okay. Cuando tengo tiempo, la verdad es que soy de las devoraseries que se pueden acabar una temporada en una semana, quién sabe cómo. Mi esposo no se lo explica. Entonces, me puedo acabar las series así completas. Me encantan temas de misterios y temas de abogados y demás. Y bueno, de ciencia ficción, pues ya se la saben, ¿no? Soy fan de Star Wars, de Star Trek. Y pues la verdad es que trato de balancear, porque también de eso se trata, ¿no? La vida personal con la profesional, pero la verdad es que amo lo que hago, entonces de repente uno se clava mucho en temas de trabajo, y la verdad es que son los niños los que recuerdan que hay más vida detrás de todo lo que se hace, pero fíjate, de tanto de estar haciendo eventos y demás, un día mi hijo me preguntó, oye, ¿cuándo vas a hacer eventos para niños? ¿No? Porque sabía que iba a Telmex Hub y que iba a dar y que hacía eventos y que tengo las Agile Nights y así. Y entonces un día me dijo, ¿cuándo vas a hacer eventos para niños? Y entonces salió Agile Kids. Okay. Que hicimos con Agile Women. Entonces al final ahí se van cruzando las líneas, pero bueno, esa soy yo detrás de todo lo demás. Ok, muy interesante, ¿eh? Uno se va descubriendo cosas en este tipo de videos. Y bueno, ya entrando en tema, ¿cómo es que tú decides estudiar ingeniería en sistemas y cómo después eso se transforma al tema de agilismo? Pues mira, la parte de ingeniería, bueno, la primera decisión fue estudiar algo relacionado a computación. La verdad es que yo descubrí no muy tarde, muy a tiempo la parte de la vocación, pero la verdad es que antes de eso estaba yo súper perdida. Estaba yo estudiando en una escuela de monjas, donde la verdad es que te educaban para sumar y restar sueldos del marido y cosas así. O sea, realmente no había mucha motivación para estudiar una carrera. Y fue mi maestro de computación en aquel entonces el que me motivó y me dijo, oye, esto como que es lo tuyo. Y de principio yo quería una licenciatura en informática porque pues la verdad es que la escuela no era de un nivel como para irme a estudiar una ingeniería, pero realmente yo no había decidido estudiar en esa escuela. Entonces de una plática con ese profesor me dijo, oye, no dejes que una decisión que no fue tuya influya en una decisión de toda la vida, y si tú quieres una ingeniería, pues aviéntate la ingeniería. Y chistoso porque, o sea, él me empujó, pero de repente hubo muchas cosas, aunque ahorita ya ha habido mucho avance, cuando yo decidí estudiar la carrera, incluso hubo una universidad que cuando yo pregunté informes, fue muy explícita en decirme, aquí no hay mujeres en ingeniería.
Y mi pregunta fue, bueno, ¿no hay porque no nadie viene o no hay porque ustedes no las dejan? Y me seguían contestando como robots, aquí no hay mujeres en ingeniería. Entonces, y bueno, ya después que ya elegí dónde estudiar, yo estudié en la Autónoma de Guadalajara. Ahí tenían un programa, no sé si todavía lo tienen, pero tenían un programa de un día como universitario y podías visitar la escuela, las carreras y demás. Entonces la verdad es que ya viviendo los laboratorios y todo me acabé de convencer. Pero realmente cuando yo estaba estudiando ingeniería tenía yo como dos disyuntivas, ¿no? De dedicarme al desarrollo de software, que siempre me ha gustado ese mundo, pero realmente mi diplomado en titulación fue en redes, ¿no? O sea, yo pensé que me iba a dedicar a la parte de redes. Y fue hasta que ya encontré mi primer trabajo, que fue en una consultoría de desarrollo de software, que bueno, ya las redes se acababan con el diploma de titulación, no hubo más redes en mi vida, ahí se acabó, y ya de ahí entré al mundo de desarrollo de software, y mi primera entrada a la parte de consultoría fue porque en mi curiosidad de por qué demonios me cambian el alcance cada 10 minutos, ¿no? Empecé a meter mis narices en la ingeniería de requerimientos y entonces me empezaban a mandar con los clientes, ¿no? A escuchar, a entender, a comprender bien como todos los aspectos y muchas veces de niñera de los comerciales para que no dijeran que algo que se podía hacer no se pudiera. Y entonces ahí empecé, la verdad es que siempre ha sido mi tema la parte de los requerimientos, el poder comprender, y yo sí digo, ahí nacía mi agilista, todavía no estaba ahí expuesta, pero ahí nacía mi agilismo porque la verdad es que yo lo que procuraba era ver los requerimientos de distintos ángulos y buscar la comprensión entre el mundo de desarrollo y el mundo de los negocios. Y bueno, eso fue todo mi caminar, ¿no? A la fecha, mucho tema de requerimientos, pero un día, en una época en la que estuve trabajando en la revista Software Guru, que también se dedica a hacer eventos, en un evento que la verdad es que casi no había tiempo de estar escuchando las conferencias porque estás en logística, fue a dar una conferencia a Gilberto Grajales, que ahora pues él es cofundador de Agile Academy y de Banana Soluciones Creativas donde trabajo, y fue a dar una plática de agilidad y ahí me enganché. Y ahí me hicieron sentido muchas cosas. Yo a Gil lo vi lo vi ese día de la conferencia, lo conocí, no lo volví a ver años después, cuando Iván Jiménez, que es el otro cofundador de Agile Academy, me busca. Iván y yo nos habíamos conocido en uno de los trabajos y me busca para decirme, oye, pues queremos hacer una comunidad de agilidad. Y cuando me dijo queremos, le pregunté con quién y resultó que era Gilberto, ¿no? Entonces me volvió a juntar la vida con el sensei que escuché alguna vez y por quien seguí con el agilismo. Entonces realmente mi fluir o mi caminar, ¿no? Fue desde ingeniería en sistemas, desarrollo, ingeniería de requerimientos, agilismo. Ok. Y ahora eso me lleva a la siguiente pregunta. Digo, para los que no han visto tus videos, que obviamente les voy a recomendar que los vean. Tú tienes como una forma muy diferente, digámoslo, de transmitir todas estas cosas. Porque además, uno cuando ve tus videos o ve estas conferencias, como que uno se desahoga ya con la forma como lo estás diciendo, ¿no? Porque a veces hay como un poquito a lo mejor de sarcasmo en el tema de cosas que pareciera que no ocurren en la realidad, pero vaya que ocurren mucho. Entonces, ¿en qué momento tú descubres esta como vocación o este gusto por dar conferencias, por estar siendo mentora de estos temas? ¿En qué momento y cómo nace esto? Pues mira, la semillita la puso mi mamá cuando yo le dije que quería estudiar ingeniería en sistemas. Digo, también hay que aceptar, ¿no? El perfil de los ingenieros en sistemas no somos como lo más abiertos, extrovertidos y espontáneos de la vida, ¿no? O sea, es un perfil como muy analítico. Y yo ya tenía temas de repente de introversión. Entonces, cuando yo le digo a mi mamá, pues que estoy en ingeniería, mi madre en su sabiduría infinita salió y dijo, no, pues está pobre, imagínate. O sea, poco de repente tiene temas para interacción con sociedad y luego se va a meter a las computadoras. Entonces, me dijo, pues estudia lo que se te pega la gana, pero tienes que aprender oratoria. Tienes que aprender a hablar en público, no me importa lo que estudies, ¿no? Okay. Entonces, eso pasó al inicio de la carrera, pero realmente no lo necesité hasta que egresé, ¿no? O sea, digamos que lo estudié, mi mamá me lo pidió, la vez que me gustó,
estuve en un club de oratoria con ella varios años, y cuando yo egreso, porque aparte, otra cuestión interesante, parte de mi decisión de estudiar ingeniería en sistemas era relacionada con la parte de la introversión. O sea, yo en esos 17 años que uno tiene, ¿no? Y que tienes que decidir una carrera, yo la verdad es que dije, es que soy mejor con las computadoras que con las personas. Bye, o sea, yo necesito mis computadoras. Y cuando ya trabajas y te das cuenta que, pues sí, o sea, sí está la computadora, pero el software es de humanos para humanos y tienes que hablar mucho con humanos. Entonces ahí pues se rescata esta semillita que me había puesto mi mamá de hablar en público, pero mi público en ese momento solo eran mis equipos de trabajo, mis jefes y mis clientes. Realmente yo no di conferencia, sino hasta cuando trabajé un tiempo como externa en BBVA, y mi jefa que tuve en ese entonces, que ha sido de mis grandes mentoras, se llama Dina Soridi Medina, y Dina hizo un evento donde teníamos que dar conferencia en un auditorio, y fue mi primera conferencia oficial y me sentí increíble, ¿no? Así de, es que yo sé que tengo algo que decir y alguien me está escuchando para cambiar la forma en la que estamos trabajando, para generar mejores resultados y sobre todo para generar, la comprensión, porque la verdad es que lo que hacemos es complejo, o sea, sí, de todos los ángulos. Si estás en consultoría, tiene cierta complejidad. Si eres programador, o sea, es mucha más. Por eso digo que son mis héroes favoritos, porque es muy complejo, ¿no? Pero también está muy incomprendido. Entonces también esto nace de buscar la comprensión, ¿no? O sea, de que la gente pueda entender, porque al final estamos conviviendo con personas de negocio, que es otra disciplina, y es muy difícil imaginarse lo complejo que es hacer software. No sé si seguro a ti te pasa, ¿no? Que le quieres explicar a personas que no son de sistemas a lo que te dedicas y cuesta trabajo. Y otras carreras no, o sea, si tú dices, soy arquitecto, la gente se puede imaginar la complejidad de hacer un edificio. Si tú dices, soy cirujano, se pueden imaginar la complejidad de una cirugía. Pero si tú dices hago software, la gente se queda como otra vuelta, ¿no? O sea, es de, pues chido, ¿no? Haces programas, ¿no? Como Windows, ¿no? O sea, sí, así igual, ¿no? Como el WhatsApp, ¿no? Así. Entonces, es muy... Y luego les dices, desarrollo a la medida. Oiga, ¿la medida de qué? O sea, de mis posibilidades. De mis posibilidades, de mi motivación, de mi ánimo. Entonces, la verdad es que es muy complejo explicar a qué nos dedicamos. Y ahora, eso es explicarlo para que la gente lo entienda, pero para negociar alcances, para entendernos, para ver riesgos, o sea, sí es buscar mucho esa comprensión. Y entonces es donde ya quiero aplicar y busco aplicar las formas, ¿no? de hablar en público, pero para buscar este tipo de comprensiones. Y obviamente pues ahí sale el sarcasmo, porque sí soy bastante sarcástica. Pero la verdad es que así, luego se aprenden más de mis sarcasmos que de lo que, o sea, entienden a través del sarcasmo. Y digo, bueno, ya, si así se educa la gente, pues no pasa nada. Pero es que de verdad, vivimos grandes ironías en el desarrollo de software. Y mucho es parte de esta comprensión de tenemos que trabajar interdisciplinadamente con personas que muchas veces no tienen ni idea ni contexto de cómo se hacen las cosas, y hay que buscar formas de explicarlo, y si son divertidas, mucho más. Y esta parte divertida, la verdad es que se la aprendí a Andrés Velázquez, que bueno, varios lo ubican como cibercrimen en redes sociales. Okay. Y Andrés tiene una forma súper peculiar de dar conferencias, y la verdad es que yo me enfocaba mucho en el conocimiento, ¿no? En transmitir conocimiento. Y la neta eran muy aburridas mis primeras pláticas. No, ya luego me acuerdo y digo, ¿por qué me daban chance? Pero en un congreso que, yo ya ubicaba a Andrés, pero nos conocimos en persona, fue cuando él empezó a explicar la seguridad informática con magia, y la hacía en vivo, todavía la hace. Y entonces tuve la oportunidad de platicar mucho con él en ese congreso, y me decía, es que tenemos que educar de forma divertida. Y tú como instructor o tú como conferencista tienes una misión detrás de educar. Si no lo haces divertido, la verdad es que la gente muchas veces se acuerda más de la dinámica o del chiste que de la definición, ¿no? De un concepto. O logran hilar las ideas del chiste con la historia, con el concepto. Entonces de ahí fue cuando dije, no, voy a buscar, y si el elemento de Andrés es la magia, ¿no? Pues el mío tiene que ser lo que me gusta, y entonces empezaron las analogías con Star Wars y Star Trek.
Ok, y me recordaste mucho en una plática que tuve con Hanna, con Hanna Octava hace poquito, que decía que hasta les tenía que dar galletitas, ¿no? De verdad suena de risa, pero es increíble que así tenga que ser. Ahora, vamos a entrar a un tema escabroso, que es, pues, ya sabes, ¿no? Los requerimientos pobres o nulos, las entregas que eran para ayer, ¿no? Y que uno dice, híjole, ¿cómo regreso en el tiempo para pues para entregarlo? Hay memes de esto, como que uno se ríe, ja, 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 ¿no? Parece chistoso, pero desde tu punto de vista, tú que estás detrás de esto, que estás tratando de impulsar que estas cosas no ocurran, ¿de dónde crees que vengan estos vicios? O sea, ¿por qué se generan estos vicios? Pues es precisamente de la incomprensión, pero también que, yo entiendo que para alguien de negocio y que nunca ha programado, sea muy complejo entender que al final lo que hacemos es un intangible y que aparte no hay acostumbramos mal a la industria a decir, ¿no? Que funcionamos incluso como fábrica de software. O sea, me pone mal el término de fábrica de software y me pone mal porque el software no se fabrica y entonces de por sí hay mucha incomprensión. Cuando nació este concepto de fábrica, es que estamos dando todavía una idea muy errónea de cómo lo hacemos, porque no podemos hacer software como se hacen zapatos, ni como se hacen bolsas, ni como se hacen medicina. O sea, no es una fábrica, ¿no? Entonces, ahí está la incomprensión, porque aparte, estimar el software como aparte es un intangible, es un elemento de intelecto creativo y de inspiración, ¿sí? Y depende de la habilidad del desarrollador y depende de cuánto conoce el negocio. Entonces yo creo que el primer vicio es que no damos contexto cuando una persona te impone una fecha o te dice que es para ayer, porque la neta que es bien fácil decir es para ayer, o recórtale 7 días porque lo necesito liberar tal día porque ya me comprometí, o como me ha pasado de ya compré el comercial, te juro, ya está pagado el comercial para noviembre, y yo, no, bueno, pues despáguenlo o hagan otra cosa porque sí, se van a dar el quemón a nivel nacional, ¿no? Entonces, uno es que a falta de contexto, y como es un intangible, y como la neta nos hemos dejado imponer tiempos, que históricamente, ahí está la gran ironía, jamás un tiempo impuesto ha sido un tiempo certero, ¿sí? Y si le atinas en el tiempo, algo le fallaste en la calidad, porque es imposible que podamos llegar. Entonces, el primer vicio es que se decide, o sea, ahí está la ironía y el sarcasmo todo junto, o sea, quien decide cuándo no es la persona que lo va a hacer. Y muchas veces la persona que lo va a hacer es la última que se entera. Sí. Entonces, es donde la parte del agilismo a mí me gusta mucho, porque es lógico. O sea, básicamente el agilismo es regresarle la voz, voto y opinión a quien realmente ejecuta las cosas. Y quien estima, no es el manager, no es el cliente, es el desarrollador. Cuesta trabajo, porque la verdad es que no están acostumbrados, y sobre todo falta esta habilidad de dar contexto. Hay prácticas, ¿no?, dentro del agilismo para poder hacer esto, pero el tema es que lo primero es que no sabemos defender cómo hacemos el software o qué implica, o concientizar sobre a qué te arriesgas cuando le quitas 5 días, le quitas 15 o le quitas meses, ¿sí? Porque hablando de incomprensión, hay mucho detrás que de repente la gente, la gente que no está en sistemas, se prenden porque dice, o sea, pues, es que los de sistemas y que los pretextos, y que ya sabes, siempre somos los de sistemas, no importa qué te dediques, en la vida eres los de sistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente no se da cuenta de la gran incomprensión que hay detrás de en mi máquina sí funciona. O sea, cuando un desarrollador dice, en mi máquina sí funciona, y que la gente se prende porque es, ¿esa respuesta qué? ¿No? El tema es que detrás hay un relajo en los ambientes, ¿sí? Hay un tema de control de versiones, porque no todo está en cancha del desarrollador. Entonces, cuando alguien dice, mi máquina sí funciona, se está refiriendo al ambiente, porque quién sabe a qué ambiente estamos apuntando cada quien. Claro. ¿No?
Entonces ya desde ahí, y si no consideras ese tipo de cosas en la de ambientación en los tiempos, ya estás estimando, porque no nada más es estimar cuánto me voy a tardar, es estimar cuánto voy a tardar en ajustar, cuánto me voy a tardar en cambiar de ambiente y cuánto me voy a tardar en instalar. Y la neta es que humanamente somos malos para estimar. O sea, tú estimas a qué hora sales de tu casa y no le atinas, y a qué horas llegas a un lugar. Entonces, si cosas simples somos difíciles, ahora en un intangible como el software es todavía más. Yo creo que el principal es esto, ¿no? La parte de no dar contexto y permitir la imposición, que al final yo siempre les digo cuando doy cursos de requerimiento y cuando doy pláticas, nunca nos vamos a quitar el quiero esto para tal fecha. O sea, nunca, mira, a mí en 16 años solo un cliente, uno, me ha dicho, va, dime cuándo. O sea, ya mira, sé que en toda mi vida probablemente no llegue otro más. O sea, ya estoy bien, la excepción confirma la regla. Pero en general siempre nos va a llegar, quiero esto para tal fecha. Y el tema es que nuestra responsabilidad es decir, ok, en esa fecha hay que analizar con qué sí llego y qué no llego, ¿no? O sea, porque ya también la gente tira la toalla y entonces empieza la frustración de, pues al cabo que no voy a llegar, les digo que sea todo porque al cabo que nunca sea, al cabo que siempre me regañan. O sea, de verdad hay mucha frustración, ¿no? En el gremio, que ya empezaron a tirar la toalla. Y algo que nos está costando trabajo a los agilistas es, no, levanta la toalla, da contexto, y a lo mejor no funciona la primera, porque también eso les digo, pero poco a poco vamos generando conciencia, una conciencia que se perdió. Una conciencia que ahora a lo mejor podemos ganar un poco más, porque pues a la palma de la mano, la verdad es que los smartphones han cambiado la vida, la movilidad cambió la vida, ya es más fácil que la gente entienda el software como parte de su vida, no como antes, ¿no? Que era como parte de mi trabajo nada más. Ahorita es parte de tu vida. Una aplicación te cambia la forma de, pues nos ha cambiado la forma hasta de interactuar como sociedad, ¿no? Sí. Básicamente. Entonces, para mí es eso, Christopher, o sea, para mí es, nos dejamos llevar, estimó quien no debía de estimar, se compromete quien no hace las cosas, y al final pues se le quitó la voz y el voto a quien realmente ejecuta. Y ahí viene la otra complicación. Por ser un perfil analítico, un perfil lógico, les cuesta trabajo hablar, sí, ¿no? Les cuesta trabajo decir, y yo hace poco se lo decía a un vicepresidente de un banco, que me decía, no, es que cuando estoy y siempre siento que me dan el avión y los de sistemas, y le dije, mira, no quiero justificar a nadie, pero sí quiero explicar que no nos educan para hablar con gente como tú. O sea, no tenemos esa formación, es una formación distinta. Ahora, que la tenemos que aprender, que tenemos que despertar como industria, pues tenemos que despertar, pero la realidad es que pues no nos forman para negociar, no nos forman para dar contexto, no nos forman para hablar en un lenguaje técnico y funcional que permita el entendimiento, ¿no? Entonces, pues si lo pudiera resumir, que sí resumen con el choro que me aventé, pero bueno, si lo pudiera resumir, sería eso, ¿no? O sea, hemos dejado que la gente pierda el contexto de lo que hacemos y cómo lo hacemos, y pues se le quitó el voz y el voto a quien realmente ejecuta las cosas, ¿no? Claro, pero ahora vámonos a una capa más arriba, que son los que toman las decisiones o los que son los dueños del negocio. Yo soy un creyente muy ferviente, trato de evangelizar un poco con eso, de que también se debe educar al cliente, ¿no? Yo creo que no es imposible, y yo creo que es una forma de ganarte el respeto por el trabajo que haces. ¿Qué opinas de esto? O sea, ¿crees que sea factible el poder educar al cliente? Porque a veces es como que, pues eso dijo el cliente y pues cómo decirle que no. O sea, yo creo que a veces sí se puede decir que no. ¿Qué opinas de eso? Yo digo que siempre se puede decir que no, sabiendo decir cómo sí, ¿no? Y el tema de que se puede educar al cliente es otra de las partes que me gusta de los roles de la agilidad, porque te plantea que el product owner es parte del equipo, no lo ve como un ente aislado que ves al principio y ves al final y ya, ¿no? O sea, realmente incluso hay cursos, ¿no? Para los dueños de producto, en función a que entiendan que su rol tiene que ser activo, tiene que ser constante y que tienen que estar inmersos en el proyecto. Y la verdad es que
sí funciona, nada más que nos tenemos que tener mucha paciencia. O sea, estamos yendo contracorriente de años, décadas de malas prácticas en función al trato con los clientes. Entonces, sí se puede convencer, pero tenemos que saber decir no, tenemos que plantear escenarios y sobre todo tenemos que concientizar que cuando nos dicen lo quiero para tal fecha y nosotros decimos que sí, de momento es para que el cliente no se enoje, sí, pero no vas a llegar a la fecha. Entonces el enojo, o sea, se va mega multiplicar, porque al final nosotros trabajamos y de hecho la agilidad es para eso. O sea, no es de, vamos a ser ágiles para estar más chidos los de sistemas. No, o sea, el agilismo existe por una razón de negocio, es de tenemos que generar entregas frecuentes y que sean de valor, porque ahí el valor, que es otro tema de educación al cliente, así como es para ayer, todo urge, todo es prioritario. Y de repente te das cuenta, bueno, que lógicamente no puede ser todo prioritario y no todo es para ayer y no todo urge. El tema es que de su lado tienen que aprender a priorizar y esa es la parte que nosotros podemos enseñarles. ¿Y cómo les enseñamos? Dándoles contexto, porque sin contexto, o sea, al final yo lo veo y yo lo explico como el software es como un cubo que tiene varias perspectivas y una perspectiva es la técnica y otra la funcional y ahora que está lo de UX, ¿no? Y UI y la perspectiva de negocio y la perspectiva del proceso, o sea, es un cubo donde al final si no te preocupas por ver todas las caras, aunque no sea la tuya, es decir, si los de negocio se asoman a ver la cara o entender la cara de lo técnico, de lo funcional y la parte de UX y el de UX se asoma a la perspectiva de negocio y el desarrollador entiende el negocio, entonces el cubo es una realidad porque el software es maravilloso. A mí es un mundo fascinante, pero también es un mundo muy incomprendido, donde las personas si no se asoman y rompen la barrera, ¿no?, de mi rol, mi función, y se asoman a la perspectiva de la otra persona, del otro rol, entonces cuando no te asomas ahí es donde simplemente el objetivo del negocio no se cumple. Entonces, sí se puede, hay que tener paciencia, porque les digo, estamos yendo en contra de décadas y malas costumbres, pero son malas costumbres que incluso han afectado a los clientes. Claro. Y si dicen que todo urge, es porque creen que sin eso no nos movemos, ¿no? Y también a eso los hemos acostumbrado. Y en el tema de los tiempos lo mismo, es de, ok, o sea, yo entiendo que esa fecha tiene una implicación de negocio importante, pero al final, como ingenieros de software, nuestra responsabilidad es dar una solución. Y si en esa fecha algo grave va a pasar en la operación, yo necesito saber para, pues, entregar ciertos pedazos de funcionalidad para esa fecha que te hagan cumplir tu objetivo de negocio y lo que no se pueda lo dejamos para después, ¿no? Que es la parte que se me hace lógica del agilismo, ¿no? O sea, partamos el relajo en cachitos, porque tan grandote no nos lo podemos comer y aparte no es negociable. Para una persona de negocio, un requerimiento de alto nivel con una fecha no es negociable. O sea, si yo te digo quiero esta aplicación para julio, eso no es negociable. Pero si lo partes en cachitos, sí. Y esa es la parte donde nos ha faltado. Claro. ¿No? El decir, ok, esos cachitos y esa fecha vamos a darle sentido juntos, ¿no? Perspectiva de negocio y perspectiva técnica, porque también es otra cosa que de repente nos cuesta entender, ¿no? En la parte de, pues no sé si malas prácticas, más bien en tema cultural, no hacemos sentir al desarrollador como parte de un negocio. Claro, claro. Tenemos que regresarle el protagonismo y que se sientan parte de. Claro. Porque hay muchos desarrolladores que ni siquiera saben para quién están haciendo las cosas. Sí, cierto, totalmente. Ahora, como que en recientes años todo el tema de UX, Machine Learning, Big Data, Scrum, metodologías ágiles, es así como que es muy bonito decirlo y sí, yo hago metodologías ágiles, sí, nosotros hacemos Scrum, sí, los sprints, sí, el backlog, sí, todo eso. Pero, ¿qué papel realmente hoy en día está jugando las metodologías ágiles? Es decir, antes de yo meterme a un curso, de tomar una conferencia, creo que casi, o sea, muchas veces no se explica esto, ¿no? Es así, tú apréndelo, está suave, es el trending, vas, ¿no? Pero
¿Cuál es el papel real? ¿Cuál es la importancia que tiene hoy en día el tema de las metodologías ágiles? Pues mira, no son temas nuevos y la cuestión de que de repente empezó a haber mucho auge está totalmente a la mano con la transformación digital. Y sobre todo en México, bueno, digo también a nivel mundial, pero más en México fue muy notorio como en el momento en que los bancos se metieron en agilidad, bueno, que generalmente siempre pasa así, ¿no? O sea, los bancos mueven mucho porque los bancos tienen muchos proveedores de tecnología muy diversos y por el tamaño de industria y la complejidad de industria, cuando un banco decide hacer algo, empieza a mover a todos los demás. Entonces, aunque esto no es nuevo, realmente quien lo empezó a empujar fue los bancos y fue en función al riesgo de la transformación digital, ¿no? Porque todo cambia, pero realmente si consideras cómo ha cambiado la tecnología, cuál es para acá, a diferencia de cómo se movió 10 años para, sabes que en los últimos 5 años, digo, lo que tú dices más lo que se acumula esta semana, ¿no? O sea, es increíble cómo las tendencias van crece y crecen. Pero el tema es que las métricas de crecimiento también cambian. Entonces ya no es la métrica principal el cuántas sucursales tienes, cuántos cajeros tienes, cuántos empleados tienes. La métrica ahora es digital. Entonces, pues si antes te preocupaba el banco de enfrente, ahora te preocupa un Facebook, un Amazon, un Uber, ¿no? Una empresa que se puede de la noche a la mañana hacer una fintech y te puede acabar. Porque la métrica y tu inversión que hiciste, pues ya no es lo que era, ¿no? Entonces, el papel que juega la agilidad está totalmente de la mano a transformación digital. Y la transformación digital tiene componente tecnológico y componente cultural. Y muchas veces más lo cultural en la parte de transformación que realmente el tema tecnológico. Porque no nada más la tecnología ha cambiado, la forma de hacerla tiene que ser distinta, ¿no? O sea, tú, y sobre todo los desarrolladores que tienen años en esto, y dicen, no es que como se desarrollaba software hace 10 años como es ahora, nada que ver, ¿no? Entonces, no nada más es cómo cambia la tecnología o la forma de hacerla, sino cómo eres o cómo trabajas para generarla. Entonces, el papel de la agilidad es y el reto es que la transformación digital tiene mucho del tema del papel cultural, porque mira, las pláticas y los conceptos y la teoría de agilismo, lo lees y lo entiendes así. Aplícalo, ahí está el reto, porque no es que es una forma difícil de trabajar, es una forma totalmente distinta. Claro. O sea, no, o sea, es todavía, digo, la verdad es que todavía el mercado, digamos que ya se nota cierta madurez, pero la verdad es que todavía estamos lejos, y no por la parte tecnológica, sino por la parte cultural, ¿no? Lo que mencionabas de la educación hacia el cliente, la parte de darle la voz y el voto al desarrollador, no cualquiera lo toma. Y hay desarrolladores que dicen, no, la verdad es que yo estoy feliz sin interactuar y sin estimar y sin comprometerme a los tiempos. Hay quien sí lo toma y está feliz y incluso trabajé con un desarrollador que me dijo, es la primera vez que le veo la cara a quien pide los requerimientos y ya entendí cómo hacerle, ¿no? Entonces, hay de todo y es un tema cultural. Muchas empresas lo que están haciendo, bueno, obviamente las que están más avanzadas en agilidad son las empresas que nacieron ágiles, ¿no? Claro. Que nacieron ya con el tema de la transformación digital, y las que les está costando trabajo es las que tienen que alcanzar a esas. Muchas veces lo que hacen incluso es comprar empresas o fintech o cuestiones que ya traigan la agilidad como cultura para poder ayudar a sus empresas. Las que no tienen esta posibilidad no lo ven como esta parte, ¿no? Y la verdad es que hay mucho agilismo de dientes para afuera, porque como es la moda y como todo el mundo habla de eso, sí, yo hago Scrum, ¿no? Ay, órale, ¿qué haces? Juntas diarias y tengo hartos post-its ahí en mi lugar. O sea, eso no es agilidad. Si no entregas de valor frecuente. Y bueno, aprovechando que me preguntas eso, tengo una severa dolor en mi pecho, porque te voy a platicar que como es moda, y bueno, más que moda es una tendencia súper importante. La verdad es que se está metiendo, como cualquier nicho se mete cualquiera. Siempre cuando hay consultorías o hay nichos de mercado, se mete cualquiera porque al final quieren aprovechar. Y sí, el agilismo tiene un aspecto motivacional muy importante.
pero no es lo único. Y hay gente que se mete solo a motivar y que los desarrolladores griten, ¡sí pueda! ¡Sí, venga! ¿No? Pero si no hay habilidad, no hay conocimiento técnico, la deuda técnica está como por, ¿no? O sea, no hay agilidad. Entonces, de repente, esas personas queman el movimiento, porque entonces ya la gente o los desarrolladores no lo toman en serio. Y dicen, no, pues sí, el Scrum Master está remotivado y el Product Owner ya se fue a 8 cursos, pero a mí me siguen tratando igual, ¿no? Sí, pues mucha agilidad, pero nada más estamos entregando cada 15 días y pura incidencia sale. Y la deuda técnica crece. Entonces, prácticamente, si entregas frecuentemente, tienes hartos post-it, tableros y juntas diarias, pero no estamos cuidando la calidad de lo que se entrega y no estamos vigilando la deuda técnica y las prácticas de programación, no hay agilidad. No es un tema solo de motivación y vamos muchachos, venga, ustedes pueden, ¿no? O tampoco el tema de vamos a codificar más rápido, porque eso es ser ágiles, ¿no? O sea, vamos a codificar a más kilómetros por hora, o sea, no es eso. ¿Sí? Entonces, este es el papel que juega mucho en transformación digital, pero lo principal, transformación cultural. Claro. Y bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a entrar a otro tema que me parece bien importante. Tú has estado en varios eventos donde se está promoviendo el tema de la inclusión, de la participación de las mujeres en el tema tecnológico. Que me parece bien importante ese tema. Y mi pregunta aquí sería, ¿qué retos ves tú que están enfrentando hoy en día las mujeres para participar más en el tema del desarrollo de software? Pues mira, es el reto de siempre. Realmente no somos pocas, o sea, siempre somos minoría desde que estamos estudiando. Siempre somos poquitas. Yo me acuerdo cuando estudié ingeniería, pues éramos 4 en tronco común. Y cuando ya fue la carrera éramos otras 4 o 5, o sea, la verdad es que y grupos de 30, ¿no? O sea, entonces el tema es que siempre hemos sido minoría. La cuestión es que se ha malentendido por qué somos minoría. Somos minoría porque hay mucho tema en función de cultura que se nos dice, tú no deberías de estudiar eso, ¿no? O sea, eso no es para mujeres. Y entonces muchas personas creen que las que llegamos a estudiar esto, no sé qué capacidad o qué superpoder tenemos. La verdad es que no hay ningún superpoder detrás. Y si hay uno, sería no me la creí que no podía. O sea, eso es básicamente. Entonces, la cuestión es que el ser minoría está malentendido, ¿no? O sea, creen que somos minoría porque no está en las habilidades básicas de la mujer meterse a este tipo de carreras, cuando en realidad desde antes estás bombardeada con sesgos de no, tú no debes de estudiar esto, no, a ver, eso no es para damitas, no, a ver, eso no es para mujercita, ¿no? Entonces, estamos bombardeadas y la verdad es que pues te la acabas creyendo. Uno que es Contreras de nacimiento, ¿verdad? Pero el tema es que muchas dicen, no, sí, y también hay una que nos mata y es, por algo hay poquitas y entonces asustas a las otras. Entonces, en primera el reto, o sea, es el poder vivir siendo minoría, pero siendo una minoría malentendida, ¿no? Que no es un tema de diferencia de género, no es un tema de habilidades, o sea, es un tema cultural que nos bombardean y nos dicen, ustedes pueden estudiar ciertas carreras y no pueden estudiarlas todas. Y entonces obviamente se filtran y les digo, debe de haber infinidad de mujeres con su corazón y alma de ingeniero en sistemas que no las dejaron y se la creyeron y dijeron, no, pues yo no puedo estudiar eso, yo no debería de estudiar eso, ¿no? Entonces el reto principal es permanecer siendo minoría, pero también abrir camino para que ya no lo seamos. Y no va a pasar de la noche a la mañana porque es un tema cultural, ¿no? Y la cuestión es como ese concepto está mal entendido. Cuando vas ejerciendo, ese estigma te persigue. Entonces, así como se le quitó la voz y el voto al desarrollador, pues de repente la verdad es que por ser mujer no tienes ese peso, ¿sí? Y culturalmente pues afecta, ¿no? Y el tema no nada más es hombres y mujeres, porque quiero aprovechar. O sea, el tema es que también culturalmente las mujeres se afectan y entre nosotras de repente también nos metemos el pie.
es un tema cultural que dices, oye, pues ¿qué pasó? Ahora, estos movimientos a los que mencionas, lo que están rompiendo es eso, ¿no? O sea, es de, oye, nos afectó tanto la parte cultural de son minoría, de por qué son así, que también luego entre mujeres empiezas como a tomar partido, ¿no? O también empezar a cuestionar el trabajo de una compañera, una colaboradora. Entonces, lo primero era unirnos, ¿no? Y el decir, si no nos apoyamos entre nosotras, ¿quién nos va a pelar, ¿no? Eso fue lo primero, y yo creo que ese fue un primer despertar que ahorita es más común que lo que pasaba antes, ¿no? Ahorita ya es más común que entendamos también entre nosotras que si no nos entendemos y nos apoyamos no va a suceder. Y la otra, pues sí, definitivamente es cuidar mucho no irnos al extremo. No es porque seamos mujeres, o no es tirarnos al drama y sentirnos ofendidas por cualquier cosa, decir, es que de seguro me lo hicieron porque soy mujer, ¿no? Uh-huh. El tema es defendernos como personas, así como se defiende a todos, ¿no? O sea, creo que eso sí es muy importante, no caer en los extremos de nada más por ser mujeres nos merecemos algo más. Lo único que queremos es iguales oportunidades, o sea, es lo único, ¿no? Claro. No es de más, no, o sea, es igual. Entonces, el reto es ese, el seguir colaborando con minorías, defender esas minorías, abrir caminos a otras y sobre todo los movimientos de mujeres no crecen por convencer a más mujeres. Sí crecen por eso, pero es porque entre todas podemos convencer a todos. Claro. A los hombres, ¿no? Entonces es un tema de complementarnos y el saber trabajar. Y te digo, es más allá de hombres, mujeres, es veámonos como personas, ¿no? Claro, sí, claro. Somos distintas porque nos embarazamos, sí tenemos otros temas, pero la verdad es que esta diferencia se ha entendido como debilidad y no es así. Esa es la parte del malentendido. Entonces, el reto es seguirle y obviamente tenemos un doble trabajo porque tenemos que hacer nuestro trabajo convenciendo a otros de nuestro trabajo. Claro, claro. Y solo con resultados, o sea, el hecho habla más que una campaña, el hecho habla más, la verdad es que todas las mujeres que generan logros y que nos motivan a otras con hechos, no con discursos, con hechos, ¿no? De logros, de abrir brecha. Ahorita ya es mucho más común y es padrísimo escuchar cuando a una mujer la hacen directora, ¿no? O dirige un área de TI y cuando puedes trabajar con ellas y las ves y dices, es que no hay diferencia. Claro. No, qué bueno que se los perdió porque no hay distinción. Entonces, el reto básicamente es ese, y el reto que yo considero muy delicado es que sí cuidemos entre todas, no irnos a un extremo donde nos volvamos a dividir entre nosotras y sobre todo generemos un feminismo malentendido, ¿no? Donde ya también nos separemos y sea solamente el club de las niñas. No es así, ¿no? La verdad es que no es así. Inclusive cuando empezó el movimiento de Ayal Woman, lo que me gustó es que la misión es empoderar a la mujer a través de marcos ágiles, pero en ningún momento se ha cortado el hecho de que hombres puedan ir a las sesiones. La verdad es que fuera de la primera sesión que hicimos en México de Ayal Woman, tenemos 50% de hombres y mujeres en eventos de Ayal Woman, lo cual a mí me encanta. Claro. Sí, entonces yo creo que eso básicamente es el reto y sobre todo no soltar la toalla, o sea, las comunidades que ya están creadas, mantenerlas, apoyarse entre comunidades, que no se vea como competencia, al final todo es complementario y hacer entender, ¿no? Que ser minoría no es malo y que no somos minoría por algo negativo, básicamente claro. Es eso. Claro. Y ahora pasando a un tema que aquí en el canal a los que entrevistamos siempre platicamos hacemos esta pregunta, porque en Codero estamos como muy tirados hacia la cuestión de la educación en línea. Tú lo sabes, ¿no? Hay muchas conferencias, hay muchos cursos, hay muchas plataformas, todavía está la universidad, están los libros, uh-huh. Creo que ahora hay mucha oferta y hay muchas formas de poder acercarte a aprender, ¿no? Pero uh-huh. Quitando todo como ruido, si lo queremos ver de esta forma, ¿cuál crees tú que sea el reto de la educación hoy en día? ¿No? Porque en teoría es más fácil, ¿no? Pero conozco gente que al tener tantas oportunidades o tantos medios, por decir ya no se va por ninguna, porque pues sabe que ahí está, pero no lo hacen. Entonces, o lo que platicábamos del tema de cómo ingeniárselas para que no se aburran y todo ese tipo de cosas,
¿Cuál, ¿Cuál crees tú que es el reto principal de la educación hoy en día? Pues mira, básicamente, bueno, lo que decías de tener muchas opciones es un tema biológico. Nuestro cerebro se bloquea y prefiere no decidir porque se abruma cuando hay muchas opciones para decisión. Y eso lo podemos ver en las tiendas que estratégicamente acomodan pocos elementos de la misma cosa. Es más fácil que compres eso así ves un anaquel saturado de cosas. Entonces, ese efecto es el que está ocurriendo, no, creo que no nada más con la educación, sino con la información. Lo que no había antes y que ahorita lo tenemos en la palma de nuestra mano, que es el acceso al conocimiento, lo estamos cambiando por postear imágenes de gatos en Twitter, ¿no? O sea, es o tu selfie. La verdad es que tenemos en las manos un poder increíble, ¿no? Imagínate que, bueno, mis abuelos ya fallecieron, ¿no? Pero mi abuelo era súper culto y amaba leer libros. Si yo puedo decirle, ¿qué crees, abuelo? En algún momento vamos a tener en la palma de nuestra mano un dispositivo con el cual vamos a poder tener acceso al conocimiento del mundo entero. Imagínate, pero lo vamos a usar para las selfies, para echarle tierra a los compañeros en redes sociales, para echarle al jefe, para echarle al gobierno, para postear imágenes de la mascota. Entonces, creo que por un lado se está desaprovechando esa parte mucho, y también ha costado mucho evolucionar la educación hacia la parte de educación en línea. Una es que no todos los cursos, no todos los temas se pueden hacer en línea de la manera, digamos, un curso de habilidades suaves o de hablar en público, de liderazgo, pues es difícil trasladarlo a una plataforma en línea. Y por otro lado, es importante comprender que cada persona tiene su forma de aprender y que no todos funcionan aunque te guste estar mucho en la computadora, no funcionas aprendiendo a través de un curso en línea, ¿no? Entonces, ahí es donde está la diversificación, y que yo creo, y de hecho por eso tanto en Ayala Academy como en Codemia, sí buscamos la parte diferente, la parte accesible, que sea muy práctico, porque otro tema importante es la teoría. La verdad es que ya la consigues en canales, la consigues, o sea, algo que no había antes y que ahora sí hay, ¿no? Y por eso está Coderos, ¿no? Antes no había estos tipos de comunidades, claro, que te aportaran conocimiento nada más por amor al arte. Esto no había. Tenías que comprar libros y tenías que comprar cursos. Entonces, las comunidades educan. Para mí es una forma de cómo evolucionó la educación, es a través de una comunidad, ¿sí? Y todos los que se suman a esto, y por eso me encanta lo que ustedes hacen, porque cada comunidad que se sube educa en su manera, ¿no? Pero al final tenemos que pensar en que la teoría la puedes adquirir de muchas formas, y lo que hace falta es el conocimiento práctico para aplicarlo. Y la educación en línea y presencial ahora tiene que estar orientada a eso. Ya la gente no se va a escuchar horas de teoría. Esos cursos ya no sirven. A mí me explicas cómo aplicarlo, porque todo lo demás lo encuentro en internet. Claro. ¿Sí? Entonces es realmente pensar mucho en la practicidad y el pensar en qué problema tienen y lo vamos solucionando. Y eso es un reto padre, porque ahí se distingue el buen instructor del que solo es teórico. Porque el que solo es teórico solo te va a explicar los conceptos, y cuando se aplícalo se va a trabar, ¿sí? Entonces, ese es uno. Y la otra es, hazlo divertido, porque hablando del smartphone, o sea, la verdad es que se generan unas adicciones increíbles, sí, y unas ansiedades locas, y el instructor ahora compite contra la red social. Es tu principal competencia. Y siempre les digo, si yo logro que no agarren el celular, no chequen el Twitter, no chequen el Instagram, por lo menos en ciertos bloques decentes de tiempo, es que sí lo estoy captando la atención. Claro. Entonces, va mucho con eso, el buscar, ya tenemos que evolucionar a ser instructores, pero también ser entertainers, ¿no? O sea, claro, no puedes nada más instruir, ya tienes que pensar en cómo hacerlo divertido, porque y cómo hacerlo práctico, y cómo inventar juegos. A mí me encanta inventar juegos. Diseñé incluso un juego de mesa que simula sprints. Este fin de semana doy cursos y estuvimos ahí recorte y recorte cosas para jugar. Y cuando mi hijo me pregunta y me dice, oye, ¿pero qué no tus alumnos son grandes? ¿Por qué los pones a jugar, no?
Y yo le dije, es que se nos olvida que siempre nos va a gustar más aprender jugando, no importa que no seamos niños. Y te vas a acordar, y con este juego de mesa lo comprobé, porque con un equipo de una empresa lo jugamos en abril más o menos. Y hace poquito uno que está fungiendo ahorita como Scrum Master me dijo, yo me acuerdo que con el juego tal rol hacía tal cosa, y entonces, o sea, hiló el conocimiento con el juego meses después. Entonces eso es el valor, ¿no? El cómo dejas, y por eso las analogías, y por eso buscar algo. Digo, la verdad es que sí busco en función a algo que me guste a mí, pero yo también sé que Star Wars y Star Trek y el concepto de superhéroes le gusta a mucha gente porque es parte de nuestro perfil, ¿no? Del lado de sistemas. Entonces es de, hagamos analogías, ¿no? Y hagamos algo que entienda. Entonces yo creo que el educador ahora también es entertainer, también es influencer. Tenemos que buscar diferentes formas de acercarnos a la gente. Por eso a mí me encanta, soy fan de Telmex Hub, y me gusta mucho ir porque al final es un canal más, claro, para poder hacer la educación. Entonces, ese es el reto principal, ¿no? O sea, no usar la tecnología por usarla o decir conéctate y baja el material, sino que tienes que dejarle algo más allá, y mucho tiene que ser con humor, con analogías, y sobre todo el cómo esto lo traduces en tu día a día. Porque teoría cualquiera, pero cómo lo traduces en tu día a día, ahí es donde está el reto. Claro, totalmente, sí. Es cierto, muchas cosas de las que mencionas. Y cambiando ahora un poquito de tema, ya entrando en cosas diferentes. Imagínate un apocalipsis en el que se nos acaba el internet y las computadoras se mueren, ya no hay software, pues el agilismo creo que ya pasa ya a segundo término. ¿A qué se dedicaría Vanessa? ¿Qué haría? ¿Qué haría, pues? Pues mira, yo me dedicaría, y tal vez en algún momento sin apocalipsis lo haré, precisamente hablando de educación, yo creo que tendría una tienda donde vendería juguetes y juegos de mesa didácticos para niños y para adultos. Okay. Y tendría, bueno, aparte me gusta mucho leer, entonces seguramente tendría libros dentro de mi tienda. Y yo creo que a mí me gusta mucho ejecutar proyectos. Muchos años me encantó ser consultora, ahorita ser Agile Coach y Change Agent y todo, me encanta. Pero siempre me gana, o digamos que lo que me apasiona es este lado de instructora, ¿no? Y el poder resolverte algo en un curso y que tú tomes el curso el fin de semana y el lunes ya sepas qué puedes hacer, ¿no? O cómo aplicarlo. Entonces, yo creo que si hubiera un apocalipsis tecnológico, al final mi lado de instructora me llevaría. Y la verdad es que para mí el desarrollo de software es una gran oportunidad de desarrollo humano. Y ojalá muchos lo vieran, porque para de verdad hacer buen software y trabajar realmente en equipo, desarrollas muchas habilidades. Los desarrolladores, cada lenguaje de programación es un reto. Sí. Y cada que tu lenguaje convive con otra cosa, porque bueno, antes como que los sistemas, pues hacías tu sistema, tu aplicación y en el desktop, en el servidor, y ahorita la parte web, las integraciones, ahorita prácticamente todo el software se puede comunicar con todo el software, ya no estamos como tan casados, ¿no? Pues ya hasta salió la onda de que Microsoft ama Linux, imagínate hablando de apocalipsis, ¿no? Pero o sea, al final es este mundo de integraciones, ¿no? Increíble. Entonces, la verdad es que todo eso hace, o sea, intelectualmente un desarrollador puede crecer, si quiere, increíble a través de los lenguajes de programación, ¿no? Claro. O sea, realmente el desarrollo de software para mí es una excelente forma de desarrollarte como ser humano. De tal forma que si fuera ese apocalipsis que comentas, esto que me ha despertado en mí, estos años de carrera, me ayudaría para hacer algo que no fuera tecnológico, ¿no? Pero que sí, lo que me ganaría sería el lado, por supuesto, educativo, ¿no? Eso sería lo que yo haría. Ok. Bueno, ya casi vamos cerrando. ¿Cómo te visualizas profesionalmente en el mediano o largo plazo? ¿Qué te ves haciendo? Yo me imagino que te veo continuando con estos movimientos, pero tú
¿Cuáles son tus planes? ¿Qué tienes pensado, digámoslo? Pues mira, parte del agilismo es pensar a corto plazo, entonces, digo, la verdad es que, lo que más a mí me gusta, me apasiona y creo que me apasiona porque he logrado ayudar a las personas y como te decía yo al principio, el software es de humanos para humanos. Y el software soluciona muchas cosas y ahorita está revolucionando el mundo de los negocios y los de sistemas ya no somos el área staff, ¿no? O sea, realmente ya es un rol mucho más protagónico, todavía no es suficiente, sobre todo en el lado del desarrollador, pero ya un poquito más protagónico de lo que era antes. Entonces, yo me sigo viendo dando cursos, entonces ese es un hecho. Es más, me imagino viejita canosa con mi wifi en el asilo, así tal cual, asesorando y dando cápsulas. Y del lado de la agilidad, mira, el paradigma del método tradicional y de la cascada duró décadas. Yo no sé cuántas décadas vaya a durar el agilismo, pero al final es buscar aportar. Y creo que el tema de la ingeniería de requerimientos, que bueno, ahorita ya la tengo, digamos, más enfocada a la Agile Business Analyst, al final es algo que sin requerimientos no hay software. Entonces, cuando cambia el paradigma, ¿no? Porque también es muy importante que si las circunstancias cambian, pues uno cambie de opinión, ¿no? Entonces, ahorita me dedico a esto porque he visto los resultados, porque creo firmemente en que funciona, aunque te digo, está del lado de la paciencia porque no es de la noche a la mañana, pero esos pequeños logros te motivan a seguir adelante. Entonces, yo creo que me agarraré de mi lado de instructora, de mi lado de ingeniería de requerimientos, para montarme en el siguiente paradigma y seguir aprovechando para la parte de generación de valor. Y definitivamente algo que no pienso soltar es el apoyo a las comunidades de desarrollo de software, que bueno, de hecho es parte de por lo cual empecé de mentora en Codemia, porque es incongruente decir, soy agilista, pero pues güey, ¿y los desarrolladores qué? O sea, está padre los Scrum Master y los de negocio y los desarrolladores qué, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente el apoyo a las comunidades de desarrollo y en sí, creo que va de la mano con la parte del lado educativo, permanecer en comunidades, ¿no? Ahorita cofundé Agile Nights, estoy como representante de nuevo de Agile Woman, me gusta mucho apoyar comunidades, como podrás ver, y creo que esa parte también seguiría vigente, pero la verdad es que no es ir con la corriente de lo que pasa en el mundo de TI o en nuestro mundo, pero al final la tecnología va a seguir cambiando y está cambiando a pasos tan agigantados que yo prefiero decir que a través de lo que hago me montaré en el siguiente paradigma. Ok. Cuando venga. Muy interesante. Y bueno, pues para cerrar, como tú sabes o habrás visto, el público que predomina aquí en el canal son chicos que se están empezando a iniciar en este tema, que a lo mejor todavía no entran a la universidad o van a entrar, y que tienen esas preguntas de ¿qué lenguaje debo aprender? ¿Qué framework? Que si ese ya no, que si este sí, que Perengano dijo que ese ya no se debe usar. Y todas estas cuestiones, toda la oferta educativa. Para todos ellos que se quieren iniciar en el tema de la programación o del desarrollo web, ¿qué consejo le das tú? Pues mira, daría dos. El primero es, no sé en qué momento se separó lo del frontend y el backend, no sé qué pasó, que de repente unos ya no le hacen al frontend, no le hacen al back, no sé qué pasó, ese era un misterio, pero bueno, así es la industria. Lo primero es, sean full stack, o sea, ya no podemos seguir uno nada más le hace al front y otro nada más le hace al back, ¿no? O sea, al final es muy importante generar este perfil de generalista especialista y al final es parte del cubo que te decía que es el software, ¿no? O sea, alguien que nada más ve front y nada más que nadie ve back y no se preocupan por ver la otra parte, pues quedan sesgados, ¿no? Respecto a la solución que van programando. Entonces, uno para mí es, por favor, ni o front o back, no, por favor, o sea, full stack, front y back, ese es uno. Y el otro es que las industrias generalmente se estacionan en ciertos lenguajes. Entonces, yo no puedo por decir uno en particular.
yo creo que también tiene que estar muy orientado a qué tipo de industria quieres trabajar. La verdad es que el software es una industria, o el desarrollo es una industria compleja y se cruza con la complejidad de la industria para la que trabajes. Obviamente la industria es de lo más grande que hay, ¿no? Pero al final hay otro tipo de industrias, entonces yo les diría, crucen el gusto o el apasionamiento por el desarrollo de software con el tipo de industria a la que quieren servir. Claro. Que si les gusta la financiera, que si les gusta la logística. Yo la verdad es que la mayoría de mi experiencia es en financiera, pero cuando trabajé en la industria logística, fui de lo más feliz porque ya no es un mundo transaccional, ¿no? Ya ves motos, coches, cajas, aviones, ¿no? Y ves el software en la operación y es increíble. Entonces, creo que ahí puede aumentar mucho el apasionamiento y esas industrias tienen ciertas tendencias que seguir, ¿no? Entonces, pues yo les diría eso, ¿no? Full stack y averigua en qué lenguajes trabaja la industria a la que te gustaría servir, el tipo de negocio al que quieres hacer crecer con tu código y eso te va a llevar, porque realmente, pues, son los populares, ¿no? Pero la verdad es que hacer algo popular no está alineado a tu vocación a lo mejor, ¿no? Mira, en este lenguaje siempre hay chamba. O sea, creo que tampoco es criterio. Yo creo que va de la mano a la parte de industria. Muy bien, pues Vanessa, quiero agradecerte mucho por esta entrevista que creo que hablamos de bastantes cosas muy interesantes. Y de hecho, bueno, creo que por ahí me gustaría que en algún momento tengamos alguna otra dinámica donde tengamos más a fondo el tema de requerimientos, que es como que siento que donde está todavía muy, muy en pañales en cuanto a enseñar ese tema, ¿no? Entonces, quiero darte mucho las gracias por esta entrevista. Y pues bueno, a los que estaban viendo este video no me queda más que agradecerles. Les voy a dejar todas las redes donde pueden encontrar a Vanessa. Hay varios videos donde pueden encontrarla. Les sugiero que se den una vuelta porque hay bastantes cosas que podemos aprender respecto al tema de agilismo y de muchas otras cosas. Y pues nada, sin más, nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos, cuídense mucho y cuenten conmigo para los requerimientos. Hasta la próxima.